Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver la enseñanza de la matemática moderna por José Pascual Ibarra. Fue un profesor de la Universidad de Valladolid de España. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es la matemática moderna? ¿Cuál es la diferencia entre la matemática moderna y la matemática clásica? El origen de la matemática moderna y la enseñanza, la necesidad de reforma y sus factores, ¿sí? Bien, comenzamos. ¿Qué es la matemática moderna? Dice lo siguiente. Entendamos que la matemática moderna no se contrapone a la matemática clásica. No se contrapone a la matemática clásica, sino que es un enfoque diferente. Las diferencias entre ambas concepciones de la matemática son los métodos y enfoques de los problemas y contenido. La diferencia entre ambas concepciones de la matemática son los métodos y enfoques de los problemas y del contenido. Bien, la matemática, como toda ciencia, surge de la necesidad de simplificar la complejidad del mundo físico. Como toda ciencia, surge de la necesidad de simplificar la complejidad del mundo físico. El hombre, a través de sus sentidos, percibe los hechos de la naturaleza. Luego, por medio de la razón, los ordena y relaciona. Entonces, percibe del medio y luego, a través de la razón, los ordena y los relaciona. Los griegos, con el descubrimiento de la razón, ordenaron y sistematizaron conocimientos. A través de la razón, ordenaron y sistematizaron conocimientos. Bien, vamos a ver ahora cuáles son las diferencias entre la matemática clásica y la matemática moderna. Si me dan un segundo. Recuerden que en el canal tienen más material sobre matemática, didáctica de la matemática y diferentes conceptos ligados a este. ¿Cuáles son las diferencias
entre la matemática moderna y la matemática clásica. Dice lo siguiente: la matemática griega se organiza deductivamente. A partir de unos postulados básicos se demuestran teoremas. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que se aplica a toda clase de triángulos rectángulos. Matemática griega se organiza deductivamente a partir de postulados básicos. Se demuestran teoremas. Les decía, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Otra diferencia: los griegos exponen aspectos de la matemática como aspectos de la matemática como la organización racional de nuestros conocimientos, la organización racional de nuestros conocimientos. Otro, la matemática como instrumento de la técnica, como instrumento de la técnica. La matemática como arte. Y finalmente la matemática como filosofía. ¿A qué se refiere? Que a través de la matemática se investigan fundamentos de la ciencia y la verdad o falsedad de sus proposiciones. Vamos a ver ahora cuál fue el origen de esta matemática. Si bien nos muestra que el origen empieza en los griegos, que ordenan el conocimiento matemático egipcio y lo sistematizan. Origen de la matemática moderna. Recuerden que en el canal tienen un video que relaciona qué consecuencias tuvo este enfoque, esta enseñanza de matemática moderna en relación a la didáctica de la matemática, es decir, a la enseñanza de la matemática de hoy. Dice que en el siglo XVII, con el descubrimiento de la geometría analítica y más tarde el cálculo infinitesimal, nace una nueva matemática. Nace con el descubrimiento de la geometría analítica y más tarde el cálculo infinitesimal. En el siglo XIX, llamado la revisión de los principios, surge la geometría
geometría no Euclides y la teoría de conjuntos. La geometría no Euclides y la teoría de conjuntos. Que para que tengan una relación, la teoría de situaciones didácticas de Guy-Brousseau se basa en la teoría de conjuntos y la teoría del juego. Bien, sigamos. Se conforma la matemática moderna en 3 estructuras. La matemática moderna en 3 estructuras. En primer lugar, algebraicas, luego de orden y las topológicas. Las 2 notas esenciales, vemos, de la matemática moderna, ¿cuáles son? Notas esenciales. La abstracción. ¿Por qué hablamos de abstracción? Porque recuerden que está, es como que se le da más importante a la parte concepto, a la parte axiomática, a la parte de principio, más allá del quehacer matemático. Y la construcción axiomática. Axiomática. Bien. En las 2 últimas décadas, a partir de la teoría del juego y su aparición en economía, sociología, estrategias, programación, la investigación operativa y los procesos de decisión. Otra de las teorías que influyen en esto es la teoría del juego, que tanto la teoría de la información como la teoría del juego la tienen en el canal. Esta teoría se aplicó en varias áreas. ¿Cuáles? Economía, sociología, investigación operativa, como les decía recién, procesos de decisión y programación. Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver la enseñanza de la matemática como una necesidad de reforma, ¿sí? En su momento. Sí, me dan un segundo. La enseñanza de la matemática moderna. ¿En qué se basaba? En lo siguiente: la evolución y desarrollo de la propia matemática y desarrollo con nuevas teorías, ¿sí? Que las nombramos recién. Los avances logrados en la experimentación psicológica y psicopedagógica. Recuerden que en algunos aspectos se apoyaban en Piaget y otros autores que en ese momento estaban desarrollando teorías psicológicas y teorías psicopedagógicas del aprendizaje. Dijimos, los avances en la experimentación psicológica y psicopedagógica.
Otro punto, la utilización de la matemática en otras ciencias y profesiones, por ejemplo, la teoría del juego. La utilización de la matemática en otras ciencias y profesiones. El papel de la matemática en la formación de la juventud en investigación científica, progreso técnico y desarrollo de pueblos. La formación matemática de la juventud, no solamente de los maestros, de los docentes, en investigación científica, progreso técnico y desarrollo de los pueblos. Finalmente, el fenómeno social llamado democratización de la enseñanza. El fenómeno social llamado democratización de la enseñanza. Bien, espero que te haya servido. Si te sirvió, suscríbete, regálame un me gusta y comparte. Gracias.